Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, nos encontramos hoy frente a la bellísima parábola de la casa sobre la roca. Y es importante saber que el Señor cuenta esta parábola justo al finalizar el largo sermón de la montaña. Sabemos que en el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo se narra todo ese discurso de Jesús, conocido, repito, como el sermón de la montaña, en el que el Señor actúa como el nuevo Moisés. Así como en el Antiguo Testamento Moisés subió al monte y de allí salió con la ley, el Señor sube al monte y establece la perfección de la ley. En eso consiste todo el sermón de la montaña. Pero el Señor va a decir que no basta con saber aquello que Él está diciendo, sino que es necesario practicarlo. Por eso vamos a meditar tres mensajes. Primero, escucha la palabra del Señor. Segundo, pon en práctica la palabra del Señor. Tercero, pide ayuda. Vamos con el primer punto. Escucha la palabra del Señor. Dice el Señor en el Evangelio que el que escucha estas palabras y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. También dice que el que escucha y no las pone en práctica se parece a un hombre necio. Pero de lo primero que nos habla el Señor es de la necesidad que tenemos de escuchar la palabra del Señor. Naturalmente, si no hemos escuchado la palabra de Dios, pues no tendremos cómo vivirla, no tendremos cómo practicarla. Sí, amigos, se debe escuchar la palabra del Señor. De hecho, en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, el Señor dice: Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Señor. Esto se conoce con el nombre del Shema Israel. El Señor en este Shema, en este Escucha Israel, va a decir cuál es el más importante de todos los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas. Pero como requisito indispensable para cumplir este mandamiento, el Señor manda a Israel a escucharle. Querida familia, debemos aprender a escuchar al Señor. Y para ello necesitamos, en primer lugar, un más frecuente contacto con la palabra. Necesitamos empezar a leer la Biblia, a orar la Biblia. Necesitamos tener nuestra propia Sagrada Escritura para llevarla a todas partes, para ir leyendo todo el tiempo las palabras del Señor e ir aprendiendo a escuchar su voz. También a través de la liturgia escuchamos con mucha claridad la voz del Señor cuando vamos a la Santa Misa, cuando prestamos atención a todos los signos que aparecen en ella. Ahí el Señor nos está hablando. Es necesario también estar más cerca de las predicaciones que nos hablan de la palabra del Señor. En ocasiones nos distraemos demasiado. Estamos escuchando mucho la voz del mundo. Estamos escuchando mucho la voz de la farándula. Estamos escuchando mucho la voz de todo lo que nos hable de novedades, pero poco escuchamos la voz de Cristo a través de su Evangelio. Es importante también escuchar la palabra del Señor a través del catecismo. Muchas veces nosotros no sabemos qué quiere el Señor de nuestra vida porque conocemos poco nuestra doctrina. Aquella maravillosa doctrina que el Señor depositó en la Biblia y que la Iglesia ha interpretado auténticamente a través del magisterio. Familia, debemos tener más contacto con el catecismo y así sabremos lo que Dios quiere de nosotros. Pero, por supuesto que la oración ocupa un lugar protagónico al momento de escuchar al Señor. Orar no es solamente pedir cosas a Dios. Orar no es solamente hablarle. Orar es saber permanecer en silencio para que Dios me hable. Porque si orar fuera solamente hablar yo, entonces no estamos hablando de una oración, sino de un monólogo. La oración verdadera es un diálogo fecundo de amor. Tú le hablas a Dios y luego callas para que Él te hable. Segundo, pon en práctica la palabra del Señor.
Noten que el Señor dice que es necesario escuchar las palabras y ponerlas en práctica. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De manera que es importante comprender que nosotros, al llamarnos cristianos, no estamos siguiendo simplemente una filosofía, unas ideas. Estas corrientes filosóficas de la época de Jesús muchas veces solo pedían adherirse a una idea, creer de alguna manera en lo que ese sabio filósofo les decía. Pero el Señor está dando un paso más. El Señor está diciendo, esto no es solamente una filosofía, lo que yo enseño es un modo de vivir, por eso se debe llevar a la práctica y de esto dependerá la salvación. A este propósito, San Hilario tiene una frase que a mí, la verdad, me encanta. Dice así, el camino del reino de los cielos es la obediencia al designio de Dios, no el repetir su nombre. Hasta aquí San Hilario, lo voy a volver a leer. El camino del reino de los cielos es la obediencia al designio de Dios, no el repetir su nombre. ¿Qué está diciendo San Hilario? Lo que Jesús dice, que no basta decir Señor, Señor, que es necesario cumplir, obedecer aquello que el Señor nos está pidiendo. Es decir, es necesario unir fe y obras. Es necesario unir la fe, cuando proclamamos a Dios como nuestro Señor, cuando decimos que Él es nuestro Salvador, cuando lo reconocemos a Él como Dios, con una vida coherente con esto que profesamos. Fe y obras. Fe y vida tienen que estar unidas. Y esto nos lo recuerda también el Concilio Vaticano II. En la Constitución Gaudium et Spes, en el numeral 43, nos dice: el divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Hasta aquí el concilio. Sí, queridos amigos, la incoherencia. Por una parte decir algo y por otra parte hacer algo. Decir que creemos en Dios, pero no vivir coherentemente con aquello que creemos. Esa falta de unidad interior, esa fe sin obras, es condenada claramente también por el apóstol Santiago. En su carta, en el capítulo 2, versículos 17 y 18 nos dice: lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, muere solita. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Hasta aquí el apóstol Santiago. Que quede claro entonces, hoy el Señor nos está pidiendo que seamos coherentes. En primer lugar, que escuchemos la palabra de Dios. Esta palabra de Dios nos debe suscitar la fe, pero esta fe se debe hacer vida. Esta fe debe ser coherente con lo que vivimos. La verdad es que muchas veces las personas que son cercanas a nosotros, nuestra familia, los que nos rodean, no han empezado un proceso serio de conversión porque tal vez no han visto en nosotros coherencia, porque tal vez no han visto que vivamos aquello que predicamos. Estoy seguro, en cambio, que cuando esta coherencia se hace patente, cuando esta coherencia se hace visible, cuando la persona predica y aplica, se constituye en un tremendo imán que atrae a la conversión. Tercero, pide ayuda. Sé que en este momento puedes estar pensando, he sido incoherente. Y te lo digo, yo también. Me ha faltado vivir más aquello que predico. Y todos los días le pido al Señor que me ayude a cumplir su palabra. Porque podemos correr el riesgo de alimentar solo nuestro intelecto con la palabra de Dios. Y claro que encuentras una sabiduría tan sublime, un conocimiento tan sabroso, que te puedes embelesar solamente con el conocimiento de la palabra. Pero si eso no se baja al corazón, si esto no se traduce en la vida, entonces estaremos construyendo sobre arena. ¿Qué hacer entonces? ¿Pedirle ayuda al Señor? ¿Pedirle ayuda al Señor? El Salmo 126 dice: si el Señor no construye la casa, en vano se fatigan los albañiles. ¿Qué significa? Que debemos humildemente decirle a Dios: aquí estoy, creo en ti, escucho tu palabra y me encanta, pero Señor, me cuesta dificultad vivirla. Necesito de tu gracia. Si tú vienes y me ayudas, podré construir sobre roca. Si no, solito construiré sobre arena, y entonces cuando vengan los problemas, cuando vengan las tempestades, las dificultades, las crisis de fe, terminaré sucumbiendo. Pero si tú estás conmigo, Señor, si tú construyes, yo en cambio estaré seguro
de que todo estará bien. Es lo que tantas veces decimos en esta meditación junto con San Agustín. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. En eso se resume todo el esfuerzo de la vida espiritual, en un acto de profunda confianza, en un acto de abandono en la oración, suplicándole al Señor que nos ayude. Tú me pides, Señor, que construya sobre la roca. Ven tú a construir en mí. Tú me pides, Señor, que sea coherente. Ven tú a darme la fuerza del Espíritu para hacerlo. Tú me pides, Señor, que sea un testimonio ante los demás. Tú sabes, Señor, que soy frágil y si no es por la fuerza de tu Espíritu, no lo lograré. Por eso hoy pido tu ayuda. Oremos. Amado Señor, te suplico que abras mis oídos para escuchar tu palabra. Y también te suplico que cierres mis oídos para escuchar tanta contaminación, tanto ruido del mundo, que en ocasiones lo único que hace es confundirme. Si escucho tu palabra, Señor, entonces se ilumina mi entendimiento y podré ver con claridad la verdad. Pero te suplico que me llenes de la fuerza de tu Espíritu para poder cumplir esa palabra que escucho. Que me concedas la gracia sobrenatural de vivir conforme a aquello que me enseñas, de ser un reflejo tuyo para el mundo. Señor, hoy te lo repito y no me cansaré de hacerlo. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, escucha la palabra del Señor. Segundo, pon en práctica la palabra del Señor. Tercero, pide ayuda. Compromiso. Les invito a leer completo el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, hay gracias que Dios ha vinculado directamente a lugares de peregrinación. Nosotros lo hemos experimentado y por eso queremos invitarte a este recorrido de fe. Visitaremos Santa Hildegarda, aquella doctora de la Iglesia que entendió que con la gracia de Dios podía sanar los cuerpos. Estoy seguro que has hecho con nosotros la novena a la Virgen que desata los nudos. Por primera vez iremos al santuario donde está el cuadro original. Contaremos toda su historia y allí nuestra Madre desatará muchos nudos de nuestro corazón. Estaremos en Praga, arrodillados frente al niño Jesús. No saben la cantidad de milagros que este niño puede dar a las almas. Iremos a la Polonia de San Juan Pablo II y allí, de rodillas frente al cuadro de la Divina Misericordia, entenderemos por qué el Señor se revela a Santa Faustina Kowalska como el Dios que todo lo perdona. Temblará nuestro corazón al ver la Virgen de Czestochowa, al ver a los peregrinos de rodillas llorando frente a la Virgen Negra de Polonia. Caminaremos por las calles de Asís y visitaremos al Santo y visitaremos a Clara. Estaremos con nuestro corazón temblando de amor por Dios. Luego, camino a Roma, visitaremos por primera vez a Santa Ángela de Foligno y a Santa Rita de Casia, para llegar finalmente a la ciudad eterna. Visitaremos allí las 4 basílicas, estaremos viendo al Papa León, contemplaremos por qué Roma es el corazón de la cristiandad. No se pierdan esta peregrinación, definitivamente cambiará sus vidas. Les esperamos con brazos abiertos, toda la información en pantalla.